a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En esta ocasión tenemos de nuevo la fortuna de tener a este gran maestro, al menos para nosotros, este gran maestro Guillermo Marín. Muchísimas gracias, maestro, por estar una vez más aquí con nosotros. Pues gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes. En esta ocasión, el maestro Guillermo me comentó que le gustaría hablar, y obviamente a mí también, porque yo fui el que anduve ahí preguntándole sobre Carlos Castaneda y demás, maestro. ¿De qué nos quiere hablar en esta ocasión, maestro? Pues sobre Carlos Castaneda y su obra y sobre todo sobre el contenido de su obra. Mira, Carlos Castaneda es Carlos Aranda Castañeda, perdón, Ujú. porque en inglés no ponen la ñ, es Carlos Aranda Castañeda. Es un antropólogo peruano de Cajamarca que pues es muy conocido en el mundo intelectual, en el mundo de las letras. Un dato revelador es que se ha editado más libros de él que de Gabriel García Márquez. Wow, yo no sabía ese Eso dato, maestro. Wow. es un dato revelador. Ahora, ¿qué sucede? Que cualquier persona que más o menos diga que le gusta la lectura ha leído por lo menos un libro de Carlos Castaneda, y de todos, muy pocos lo han entendido como, como debe de ser. Claro. Es decir, es un autor muy conocido, pero al mismo tiempo desconocido, y sobre todo he visto mucho en la internet que hay mucha basura sobre Carlos Castaneda. Mucha gente oportunista se pone a hablar sobre él y se asume como chamán, Ajá. como conocedor. Y ese es un grave problema que, como siempre, pues echan a perder esta valiosa información. Pero Carlos Castaneda es un autor pues muy importante. Desde mi punto de vista no es ni escritor ni antropólogo, él es un hombre de conocimiento y tiene una historia apasionante. Él fue pues muy joven a Estados Unidos, ahí él se hizo, estudió antropología en la Universidad del Sur de California, y haciendo su tesis de licenciatura, se le ocurre hacerla sobre los enteógenos, es decir, las plantas de poder que usan los anahuacas. Yo no digo indígenas porque prefiero decir anahuacas, que es su nombre correcto, Claro. los pueblos ancestrales del norte de México y sur de Estados Unidos, y eh, tiene un maestro que es su asesor de tesis, que en un viaje que este hombre hace de despedida porque ya sabe que se va a morir, se lleva a Carlos Castaneda para presentarle a sus informantes en el sur de los Estados Unidos y norte de México. Y entonces ahí Castaneda, fortuitamente, entre comillas, conoce a don Juan, estando llega en un momento a una estación de autobuses, la perra flaca, dice nuestra gente allá en el norte, Ajá. de Greenhound, y él, porque ya se va a regresar a Los Ángeles y el gringo va a seguir en su despedida, en su ruta de despedida, y estando esperando el autobús que lo va a llevar a Los Ángeles, sentados ahí en la sala de espera, el gringo le dice a Castaneda: mira, ese hombre que está allá sentado, ese es el brujo de brujos, ese sabe, pero pues es un gran hombre de conocimiento, ve y habla con él. Aquí ya después él te dice que el gringo sabía que, o él creía que no le iba a hacer caso porque nunca le había hecho caso a este investigador gringo. Ajá. Y pues Castaneda se acerca y ya empieza a hablar con él y le empieza a blofear que él sabe mucho y que quiere pues casi casi contratarlo para que sea su informante. Pero hay un momento en la plática, y esto es parte de la obra, que don Juan en ese momento estaba pensando que necesitaba ya un aprendiz para ser el hombre nahual de un equipo que él tiene que organizar. Los toltecas, las camadas de los toltecas se organizan por equipos como de 17 personas, varía, pero son pares, hombres y mujeres,
y hay la mujer nahual, el hombre nahual, y así van en pares, y él ya siente que es necesario encontrar al hombre nahual del nuevo equipo, porque ellos ya, el viejo equipo se va a recibir el don del águila, y entonces necesita dejar la nueva generación. Y es el momento que se le acerca a Castaneda, y don Juan ve energéticamente a Castaneda, y entonces dice, bueno, pues el poder me está señalando a este hombre, y eh, en la obra siempre hay este concepto de ver y mirar. Mirar es ver con la mente. Es decir, nosotros vemos el mundo superficial, el mundo de objetos, con los ojos, entonces miramos. Y don Juan siempre va a decir ver cuando quiere decir eh, percibir la realidad como energía. Entonces, cuando él dice ver, es que está diciendo que está viendo la energía del mundo. Y en este caso ve a Castaneda como un toroide, un huevo luminoso, y se da cuenta que es la persona que necesita y lo engancha. Y le hace una mirada que lo penetra y le dice que lo busque. Y ahí comienza toda la obra. Luego Castaneda va a buscarlo a Baja California, perdón, a Sonora, y ahí se dan las famosas enseñanzas de don Juan, conocimiento yaqui. Pero déjame decirte que ni don Juan se llama don Juan Matus. Una de las cosas que le pide don Juan a Castaneda es que no puede revelar ni nombres ni lugares. Ya uno que conoce y que se ha vuelto experto de esto sabe que, por ejemplo, don Juan venía a Oaxaca, y que aquí en Oaxaca estaba su gran amigo y su pareja de poder, que era don Genaro, y don Genaro, que a pesar de ser mazateco, vivía en un pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Juárez, y por eso siempre decía en el México Central, y no quería decir nunca Oaxaca, así tal cual, aunque algunas veces lo relata cuando está en la ciudad de Oaxaca, pero dice en las montañas. Y desde luego el pueblo, yo que tengo 40 años de vivir aquí, que desde que llegué me puse a buscarlo a don Juan como desesperado, ¿no? Yo en ese entonces trabajaba en la Casa de la Cultura de Tustepec, que está al norte, y todos los meses por cuestiones burocráticas tenía que ir a la ciudad de Oaxaca, y cruzaba por la sierra y pasaba justamente por el pueblo que se llama Ixtlán, que el tercer libro se llama Viaje a Ixtlán. Y bueno, pues ya la gente después de 3 años me veía llegar en mi carrito y corría, porque a todo el mundo le preguntaba en Ixtlán si conocían a don Juan, ¿no? Y claro, pues nunca él se refería al distrito de Ixtlán, que tiene chorrocientos municipios, pero tampoco voy a revelar el nombre, pero yo sé el nombre del pueblo, y donde vivían los Genaros, y Genaro, otros aprendices, ¿no? ¿Por qué sé que es ese pueblo? Bueno, porque hay una parte donde está relatando que ya se van a ir, que se ponen sus trajes regionales, y cuando los describe, pues yo sé de qué pueblo es, y además ese pueblo tiene fama, o tuvo fama más bien, de ser un pueblo de nahuales, de gente de conocimiento. Entonces, bueno, esa es la base del Castaneda. Va, como dice en el prólogo de las enseñanzas de don Juan, Octavio Paz dice que, pues, que es muy simpático que el que iba a ser el antropólogo que iba a usar de informante a un indígena, pues resulta que terminó de aprendiz de brujo. Y entonces dice que es la venganza de los pueblos indígenas, o la cultura indígena, a la antropología. Y esta es la razón por la cual los antropólogos no aceptan para nada a Carlos Castaneda. Quiero decirte que yo fui amigo personal, y fue mi maestro y desde luego mi jefe, más bien fue mi jefe y desde luego mi maestro, Guillermo Bonfil Batalla, aquí este antropólogo que escribió El México Profundo. Y cuando yo escribí el libro, porque yo escribí un libro que se llama Para leer a Carlos Castaneda, que modestia aparte dicen que es una de las mejores obras sobre la obra de Carlos Castaneda, y lo que dicen, y es cierto, porque pues, yo lo escribí, es que yo no meto ahí mi cuchara.
Ajá. Yo te presento un análisis de lo que dicen en el libro uno hasta el libro que iba, y te digo de qué trata la estructura, por eso se llama Para leer a Carlos Castaneda. Ya yo tengo otra novela que se llama Dani Betge, el espíritu del guerrero, que es un personaje zapoteco en Monte Albán en la época clásica, donde yo ya doy mis opiniones personales sobre lo que es la toltequidad. Pero en el libro de Para leer a Carlos Castaneda no hay una cosa mía, todo es de manera muy esquemática para facilitarle al lector, porque la gente cree que es nada más agarrar como comer churros, Ajá. leer la obra de Castaneda. Hay una metodología, hay un método para leer la obra, porque la obra no es una obra literaria ni es una obra antropológica, es una obra de brujería tolteca. Entonces, y así en ese sentido fue escrita. Entonces, cuando yo le pedí a mi amigo Guillermo Bonfil que me hiciera el título, el prólogo del libro, me dijo, literalmente me dijo, ni madres tocayo, pídeme lo que sea, pero menos escribir sobre Carlos Castaneda. Y bueno, esa es una imagen de lo que los antropólogos dicen de la obra de Castaneda, porque los ridiculiza. Claro. Realmente, ¿de qué se trata la obra de Castaneda? Bueno, pues así de sencillo. Pues como hemos dicho en otras pláticas, aquí en el Anáhuac se desarrolló un conocimiento muy elevado, una sabiduría muy elevada. Hoy en la mañana le decía yo a Iván, uno de nuestros hijos, que él está estudiando para biólogo marino, y le decía que cuál sería él como científico, cuál sería el logro más grande que pudiera él pensar para dar a la humanidad o para él mismo. Y Iván me empezó a decir varias cosas y le dije, no, eso no, eso no. Y entonces me dijo, ¿cuál? Dije, bueno, pues convertirte en energía, Claro, llegar a la inmortalidad. Y se quedó así pasmado y me dijo, pues sí, sí es cierto, ¿no? claro. Ese es el logro más grande. Y entonces es el logro más grande no solamente de los toltecas de la náhuac, sino de los hombres y mujeres de conocimiento de todas las culturas ancestrales, porque por eso todos construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Claro, Es decir, la aspiración más elevada de un hombre o de un ser humano consciente es lograr la trascendencia energética. claro. Y eso son palabras mayores. Bueno, pues los toltecas en el periodo clásico llegaron al sumum del conocimiento, y la enseñanza estaba dirigida para llegar a tener conciencia del cuerpo, bueno, tener dominio pleno del cuerpo físico y de la mente, y luego tener conciencia y dominio y ejercicio pleno del cuerpo energético o el toroide, y entonces convertirse en energía. Y al convertirse en energía, pues un ser se convierte en todo, un ser humano se convierte en todo y desaparece en la nada. Y eso es lo que le sucede a los toltecas en el periodo clásico, en el 850, que misteriosamente se van de la náhuac desde Nicaragua hasta el norte de Canadá, de Estados Unidos, perdón, y desaparecen. Los arqueólogos no se han podido responder cómo fue posible que desde Nicaragua hasta allá, estas llamadas zonas arqueológicas, que su nombre es Toyán, y fíjate, los toltecas en los Toyán Ajá, estudiaban la Toltecayotl. claro. Entonces no se explican cómo fue eso posible, y bueno, es que desaparecieron, se convirtieron en energía y dejaron dicho que regresarían a restablecer la sabiduría, y esa es la metáfora del regreso de Quetzalcóatl. Claro, Pero se quedaron obviamente toltecas a mantener, a preservar en el Tlactipac la sabiduría, porque la sabiduría se mantiene en los seres humanos. Necesita morirse un pueblo completo para que desaparezca la toltecayo del hinduismo, ¿no? claro. Necesitarían acabar a todos los indios de la India para que se acabara el hinduismo, igual a Toltecayo. Entonces, ha habido linajes de la Toltecayo que sobrevivieron, o que no que sobrevivieron, que se quedaron a mantener la Toltecayo en el mundo, pero eh, eh, de manera secreta, ¿no? Claro. Entonces, esto sucedió en el 850 de nuestra era,
Y fíjate cuántos siglos los toltecas, 600, casi 700 años en el posclásico, en el que pues ya los demás pueblos no van a saber nada de los venerables maestros, y es cuando hablamos de la degradación o del decaimiento filosófico religioso de la Toltecayot, y especialmente con los mexicas. Pero después se van a pasar 500 años en que no solamente fueron perseguidos por la Santa Inquisición, sino la Toltecayot y todo el conocimiento y la cultura ancestral fue perseguida en los 300 años de colonia y en los 200 años de México independiente. Que Aquí lo maravilloso... Nada más entre ¿sí? paréntesis, maestro, ¿no? Que digo, más adelante me imagino que vamos a tocar ese punto, pero los toltecas inclusive pues aprovecharon, ¿no? Esa circunstancia también para poder, digamos que fortalecer esa Afinarse. voluntad. Así es, maestro. Así es. Y entonces estos señores pues van a desaparecer del Tlactipac, del mundo cotidiano, y justamente hay una parte, como tú lo dices, hay una parte donde don Juan le dice a Castaneda, así con redoble de tambor para hacer emoción, le dice, te voy a decir algo muy importante, yo soy un tolteca. Y Castaneda, que es un burro, le Ajá, dice, oiga, don Juan, pero ¿cómo es posible si yo sabía que los españoles destruyeron todo lo que vieron, destruyeron a todos los españoles, todo lo del México antiguo? Y Castaneda se ríe, ¿no? Y le dice, es cierto, los españoles destruyeron todo lo que vieron y tocaron de claro, este mundo, claro, pero hay cosas de este mundo que jamás han visto y jamás tocaron, y aquí están. claro, Es decir, que la Toltecayot ha venido por debajo del agua, mantenida de manera muy secreta en un linaje, en una serie de linajes, en muchos linajes, y se ha mantenido hasta nuestros días. Y lo asombroso de la obra de Castaneda es que a él el conocimiento, el poder, lo designó para dar a conocer esta sabiduría otra vez en el mundo ordinario. uh-huh. Y entonces es un mandato del poder que él escriba los libros. Ella en un momento le dice, es que yo no soy escritor, ¿no? Y le dice Castaneda, le dice a don Juan, pues si no vas a hacer una obra literaria, vas a hacer una obra de brujería. Don Juan usa la palabra brujería incorrectamente desde mi punto de vista, porque no, por no decir toltecayo, es una obra, vas a hacer una obra tolteca, ¿no? Claro, Bueno, entonces lo maravilloso de esta obra, Iván, es que lo que estuvo subterráneo, vivo y subterráneo, en una red increíble de hombres y mujeres de conocimiento durante pues muchos siglos, de repente sale a la luz en una serie de obras escritas por este hombre que de manera muy honesta va a relatar pues las enseñanzas que don Juan le da con dos finalidades. Una, que él se vuelva un nahual para el siguiente grupo, porque según esto los linajes van desarrollándose con un hombre nahual y una mujer nahual y tienen su equipo, y cuando ellos logran esta capacidad de convertirse todos en energía, desaparecen, pero para desaparecer, para irse a la otra realidad, ellos tienen que formar, y eso se lleva muchos años, formar al nuevo grupo que los reemplace aquí en la Tierra, en el Tlactipac. ajá, Entonces, don Juan usa para eso a Castaneda. Y lo otro es que el poder le signa a Castaneda a que escriba estas enseñanzas y las dé a conocer. Pero aquí hay algo importante, Iván. Mucha gente cree que lo que escribe Carlos Castaneda es la neta del planeta de ajá, la totalidad, y no es cierto. claro, Es uno de los linajes, de los muchos linajes de la Toltecayot que hay. Y el mismo don Juan dice que hay toltecas que mantienen el conocimiento en la danza, en la música, en la curación, en muchas ramas ancestrales de conocimiento. Entonces, no confundir, no creer que lo que dice Castaneda, que le dijo don Juan, sea la verdad de las verdades. No, no es cierto. Yo conozco la obra muy bien, te puedo decir así, yo he leído, por ejemplo, El Viaje Extraño, yo creo que unas 150 veces, ¿no? No, una cuestión obsesiva, y eso fue en los años
70s, 80s. Ajá. A mí me dieron el primer libro de Castaneda en París, estaba yo en París, y me lo dio una francesa y yo dije, pues están locos, yo en ese momento estaba leyendo a Schopenhauer, ¿no? Y luego me salen con que un indio yaqui, el maestro, decía, estos están locos, y luego me decían, no, es que el peyote y el honguito y todo esto, y yo decía, estos marihuanos So, extranjeros. ahora sí que peor, maestro, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Y me regalaron importado de México un libro de Castaneda y pues ni lo leí, ¿no? Sí, Y me decepcionó, pues, o sea, me decepcionó por mi colonización mental. ¿Cómo era posible que un indio yaqui pudiera ser un maestro? Eso claro. no entraba en mi percepción de aquel entonces. Y también, maestro, Y cuando que regresé, nada más entre paréntesis, adelante, maestro, que también muchas personas, hablando precisamente de estos malentendidos, pues también creen que la toltequidad por lo mismo tiene que ver con el uso de sustancias alucinógenas y demás, ¿no? Cuando en la misma obra de Castaneda, pues don Juan le dice que no, ¿no? Pero bueno, igual más hay, adelante lo hablamos, ¿no, maestro? hay una parte donde le dice que don Juan le dice que no es necesario el uso de las plantas. Claro, Castaneda le dice así como molesto, oiga, ¿y usted por qué me dio tantos? Porque eres un tonto. sí, sí, claro, Le dice, ahí está fulanito que nada más con una vez fue suficiente. claro, Y entonces le digo, ¿para qué me las dio? Pues para que te des cuenta que hay otra realidad. claro. Sí, Y nada le más, dice, ¿qué es lo importante? Dice, pues tener sensibilidad. claro. Eso necesita, no consumir únicamente estas plantas de poder. Sí, Bueno, pero volviendo al punto, sí, este, Castaneda entonces va a hacer pues va a ser una descripción muy honesta y con una didáctica maravillosa. La didáctica de Castaneda es aparentar ser un tonto. claro. Entonces uno que está leyendo los libros dice, ay, pero este tonto, si yo ya lo entendí, Ajá, y uno dice, y este baboso no lo entiende. Bueno, es que es una didáctica muy interesante de cómo explicar este proceso en el que él vivió, ¿no? claro. Y bueno, durante toda la obra, quiero decirte que hay un periodo de tiempo que desde que don Castaneda conoce a don Juan hasta que, hasta que don Juan se va a la otra realidad, Ujú. en ese periodo de tiempo, don Juan le enseña, le da las enseñanzas del lado derecho, que son las enseñanzas de la conciencia, de la conciencia normal. Ajá, Y porque la enseñanza se divide en dos partes, la parte del lado derecho, que es la del tonal, que es la conciencia cotidiana, y las enseñanzas del lado izquierdo, que son las enseñanzas del nahual, que es la conciencia acrecentada. Es percibir el mundo de una manera diferente a la cotidianidad, algo muy parecido, como te dije la otra vez, yo trabajé 10 años con una mujer de Huautla, trabajé el conocimiento a través de los hongos, y bueno, lo que logra hacer los hongos, pues es justamente eso, ¿no? Abrir tus campos de percepción. Yo pienso, por mi experiencia personal, que la psilocibina, que es la sustancia activa del hongo, lo que hace es que es como un aditivo que permite que más neuronas se conecten unas con otras y tienes una capacidad perceptiva inconmensurable, ¿no? Desde asustarte. claro. Pero eso es pasajero. Y lo que logran los toltecas es tener esa capacidad de manera permanente y poder cambiarla a la conciencia normal o a la conciencia acrecentada a voluntad personal del hombre o la mujer de conocimiento. He ahí la Que ese es el gran diferencia. logro. Claro, y es la diferencia entre ver y mirar, ¿no, maestro? Claro, entonces hay una parte donde don Juan le está describiendo la muerte de un hijo de él, de don Juan, y Castaneda le dijo, le pregunta, ¿y qué pasó? Y dice, no, pues lo que hice fue, en vez de mirar la muerte de mi hijo, vi su muerte. Sirvió cómo se deshizo energéticamente. Dice, porque si no me hubiera muerto de tristeza. Y bueno, es esa capacidad que tienen estos personajes, estos hombres y mujeres de conocimiento, de poder
percibir el mundo como ideas, como objetos duros, concretos, o percibirlo también como lo que es su esencia, como cargas de energía. Hay una parte en una de las obras que están hablando de esto y entonces le dice don Juan a Castaneda que el mundo en realidad es pura energía y Castaneda le dice, don Juan, basta con que se estrelle contra esa pared para que se dé cuenta que no es energía. Y le dice don Juan, no, no te estoy diciendo que el mundo es energía. Lo que te estoy diciendo es que el mundo primero es energía y después es un mundo concreto. Claro. Y cuando uno asume el mundo de esa manera, entonces uno tiene esa capacidad de ver y mirar al mismo tiempo. Pero volviendo al punto, cerrando aquí para no perdernos en todas estas... Es maravillosa la obra de Castaneda. Yo no, no, encuentro, no encuentro una obra más enriquecedora, más sabia, con más sabiduría que la obra de Castaneda o la enseñanza de don Juan. Claro. Porque la diferencia es que esta es nuestra sabiduría, ¿no? Esta es nuestra sabiduría y no necesitamos traducirla del alemán o del francés o del inglés. Te doy un dato revelador. Una vez platicando con José Agustín, que tradujo 2 libros de Castaneda, dice que pues Castaneda le hablaba de vez en vez y de cuando en cuando para saber cómo iba con la traducción. Y entonces dice José Agustín que él se atoró en un concepto que pues no lo podía traducir, no lo entendía. Y entonces le dice, pues ¿cuál es? Dice, no, pues lo que es el desatino controlado. Y dice, ¿cómo es desatino? Pues si es desatino no está controlado, porque cuando desatinas pues no tienes control. Entonces, ¿cómo es el desatino controlado? Y le dice Castaneda que además quiero decirte que la obra se escribió primero en español, después se tradujo al inglés y después del inglés se tradujo al español. Y ahí tiene grandes pérdidas. Claro, claro. Como la que te voy a decir. Y entonces le dijo José Agustín a Castaneda, pues ¿qué es lo que decía don Juan en vez de desatino controlado, que es un concepto ya muy académico? Y dice Castaneda, pues don Juan decía una pendejada. Ok. Ajá. Y pues mira, ¿por qué te ríes? Porque a veces tú estás haciendo algo y llega y te dice alguien, ¿qué estás haciendo? Y uno dice, estoy haciendo una pendejada. La estás haciendo, pero sabes que eso no vale, pero la estás haciendo. Un abuelo maestro, Huerrárica nos decía, ¿no? Alguna vez me dijo, y yo lo relacioné con eso, ¿no? Decía pendejo, pero no pendejo, ¿no? Algo así, Así es. maestro. Sí, sí, sí. Entonces, pues es interesante ver que esta obra fue escrita primero en español, después traducida al inglés y luego del inglés traducida al español. Y hay muchas cosas como estas de, pues eso decir un desatino controlado, pues es muy, muy abstracto. En cambio, a un mexicano le dicen pendejada y entiende perfectamente lo que es el desatino controlado. Claro. Pero cómo vas a traducir al alemán pendejada, ¿no? Entonces, esto es la diferencia. Por eso, para mí es maravillosa esta obra porque es el conocimiento propio nuestro. Está en nuestra cultura. Cuando uno lee y conoce, profundiza la obra de Castaneda, te das cuenta que nada de lo que te dice Castaneda en verdad no lo sabías. Muy pocas cosas son las que uno no sabe. ¿Por qué? Porque uno las intuye, porque uno las ha sentido siempre, o porque siempre te las ha dicho el abuelito, o porque se decía en tu pueblo, en tu colonia, porque es parte de la cultura popular, ¿no? Claro, maestro. Es decir, y como usted dijo, ¿no? Inclusive está en nuestro ADN, maestro, ¿no? En esa memoria genética ahí está. así es. Entonces, bueno, la obra de Castaneda es muy impactante. Y bueno, ¿cuál es el antecedente antes de entrar todavía no entramos ni en el prólogo, pero cuál es el antecedente de la obra de Castaneda? Bueno, estamos hablando de los años 60, estamos hablando que hubo un investigador, un doctor que estudió, un doctor que estudiaba las plantas
los enteógenos. El señor se llamaba Robert Gordon Wasson. Bueno, este señor eh, tiene un estudio muy interesante y unos libros, tiene una serie de libros, pero especialmente uno que se llama En búsqueda de Perséfone. Y él tiene una teoría ahí que yo la comparto, yo estoy de acuerdo porque yo lo viví, y él dice que el arranque de las civilizaciones ancestrales se dio gracias al uso de las plantas de poder en todo el planeta. ¿De qué manera? Bueno, acuérdate que en ese entonces éramos cazadores recolectores, nómadas, y que andábamos pues ahí por todas partes, descubriendo, ¿no? Y imagínate qué duro fue esa época en la que pues veían una planta nueva y le decía, pues ahora te toca probarla a ti, ¿no? A ver si se come o no se come, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así se fue creando todo lo que es el conocimiento de lo que se come y lo que no se come, pero imagínate que descubrías que eso no se comía, pues hasta ahí llegabas. Sí. Entonces, cuando las personas, dice según Watson, que probaban una planta de poder, que no necesariamente son las que hay únicas en América, en Europa, en Asia, en todas partes hay plantas, Claro. hongos, hay muchos productos eh, diferentes que tienen estas posibilidades químicas que afectan mucho la percepción. Y entonces dice que cuando los seres humanos empezaron a probar estas plantas de poder, ahí es donde inició la civilización humana. Claro. Y yo lo creo. Yo lo creo porque cuando tú comes, ingieres hongos, que es mi experiencia, hongos alucinógenos, en un ritual ancestral, serio, no de happening, sino con toda la tradición, como tuve yo la fortuna, la suerte de tener a una maestra, a la abuelita mazateca, bueno, pues entonces descubres ese mundo maravilloso de percepción de otras realidades, que te das cuenta que, voy a hacer una babosada, pero haz de cuenta que nosotros somos, ¿te acuerdas de esas televisiones que tenían 52 canales, Sí. ¿no? Y bueno, es que nosotros nada más estamos fijos en un canal, pero tu capacidad humana de percepción energética, pues tienes otros 51 canales que puedes ir cambiándole y puedes percibir realidades reales, tanto reales y concretas, como el canal que siempre miras. Entonces, Que entre paréntesis, maestro, le quería comentar que no me acuerdo si fue precisamente Watson o algún otro, porque ya no recuerdo bien, pero es precisamente que cuando los científicos, por ejemplo, ven el cerebro, ¿no? Cuando una persona está bajo el efecto de alguna sustancia, vamos a llamarle visionaria, por no decirle alucinógena, pues pueden creer que es que están alucinando porque aparentemente está sucediendo ahí una modificación en el cerebro. Pero es curioso porque es lo mismo, dice que por ejemplo un telescopio o un microscopio se tiene que ajustar, ¿no? Se tiene que modificar para que pueda ver diferentes enfoques, ¿no? Entonces lo mismo, en realidad no es que el correcto. cerebro esté alucinando, sino que se está enfocando para poder percibir, pues sí, otros planos, maestro, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues esta es la historia. Watson fue a Huautla por allá de los años finales de los 50, principios de los 60, y conoció a María Sabina, una de las tantas mujeres de conocimiento que había y sigue habiendo en Huautla y Claro. en toda esa zona mazateca, y pues y la hizo famosa, y desgraciadamente, aquí déjame hacer un paréntesis, dice don Juan que los seres humanos comunes y corrientes somos terribles, ¿no? Que somos peligrosísimos, y se lo dice en relación a que los hombres y mujeres de conocimiento no deben dejarse tocar por los hombres comunes y corrientes porque los destruyen. Claro. Y es el caso concreto de María Sabina, que se dejó tocar por Robert Gordon Wasson, y pues su vida personal se vino para abajo, ¿no? Yo conocí a la maestra Sabines, eh, perdón, Sabina. A María Sabina la conocí ya en los 80s, Wow. y, y justamente fue una experiencia que no puedo contar ahorita, pero es bastante interesante. La primera vez que fui a Huautla y tuve la suerte de hablar con ella, aunque no hablaba
español, pero tenía quien lo tradujera. Eh, yo le pregunté, literalmente así le dije, María, usted que ya ha conocido tanta gente y que con los hongos ha conocido tantos mundos, a esta altura de su vida, ¿qué es lo que usted desea? Y cuando me contestó, estaba ahí la familia, hubo una respuesta así de asombro, de, oh, así la gente se asustó de lo que la viejita dijo, pero la señora dijo, y cuando lo tradujo el traductor me dijo, lo que quiero es ya morirme. Wow. Porque la tenían pues como una máquina registradora para hacer dinero, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que tocamos nosotros con nuestra obsesiva mente materialista, economicista, pragmática y consumista, pues todo lo destruimos, ¿no? Entonces dice don Juan que somos terribles y que los hombres y mujeres de conocimiento, si no se aplican, si se dejan atrapar por nosotros, los hacemos papilla. Por eso es una de las razones que ellos tienen la libertad ilimitada de ser un desconocido. Claro. Por eso Carlos Castaneda nunca se dejó tocar, y eso es una de las enseñanzas toltecas. Un tolteca de verdad jamás te va a decir que él es tolteca, jamás te va a decir que él es un maestro, que él es un gurú. Cualquier persona que a alguien le diga que es gurú, que es tolteca, que es hombre de conocimiento, mujer de conocimiento, ese mismo momento es señal de que pues es un charlatán, ¿no? Claro, claro. Porque la gente de conocimiento no se deja tocar, no enseña su juego, no enseña sus cartas. Son personas pues mágicas, ¿no? Son como el venado, exactamente. Claro, claro. Ahora sí que es el famoso desatino controlado, ¿no? Puede estar enfrente de nosotros un gran maestro y pues vamos a pensar que es precisamente un gran tonto, ¿no? Así es, ese que me puede enseñar a mí, ¿no? Exacto. El propio Castaneda dice que varias veces estuvo frente a Carlos Castaneda. Dice que lo invitaron a varias reuniones donde iba a estar Carlos Castaneda. Ajá. Y dice que dice un día que se encontró en una residencia un tipo con guaraches y una túnica blanca y barbado y rubio blanco y de ojos azules, Wow. y que levitaba así por 10 centímetros sobre el suelo, ¿no? Con todos sus admiradores. Y entonces pues Castaneda le dijo, oiga, Carlos, maestro, todavía no entiendo su obra. Y que el cuate le dijo, no te preocupes, hijo, sigue estudiando, que ya me entenderás, ¿no? Claro, maestro, también me recuerda, una más entre paréntesis, también me recuerda de las anécdotas que cuenta Alejandro Jodorowsky, que también cuando conoce a Castaneda, pues igual, ¿no? Dijo, pensaba que era un camarero, ¿no? No pensaba que era Carlos Castaneda, ¿no? Como tal. Yo huevo. Sí. Así le decía. Sí, sí, sí. Bueno, es que parte de la enseñanza es que don Juan lo hizo trabajar en un pueblo en el sur de Estados Unidos, Sí. en un restaurante de comida rápida de cocinero, ¿no? Y Sí. le decían Joe Huevo. Sí, que era lo que está extraordinario, ¿no? Él ya con los libros bestseller y gran escritor y atendiendo allá a la gente y la gente ni en cuenta que tenían enfrente a Carlos Castaneda, ¿no? Así es. Y bueno, pues esa es la historia de este hombre que ahora dicen que murió. Yo desde luego que no estoy de acuerdo con eso. Un hombre de conocimiento no muere como dicen que murió de un cáncer de páncreas. Ajá. Una anécdota en uno de los libros que dice que estaba con Florinda y que le dijo que tenía que ir a ver al doctor porque le iba a sacar una póstula que tenía porque había caído un día en un nopal, donde había nopales y se le había quedado y lo puso verde, barrido y regado. Esta mujer le dijo, ¿cómo es que un hombre, un guerrero, un hombre de conocimiento va a ver un doctor para eso? Ajá. Dice, pues, eso es imposible. Si tú tienes la capacidad de convertirte en energía, ¿cómo vas a ir con un doctor a que te cure? Pues tú te curas, ¿no? Claro. Por eso los hombres y mujeres de conocimiento saben cuándo se van, no cuando mueren, porque no mueren, sino se transforman, su energía se hace otra cosa. Entonces,
Castaneda lo único es que pues acabó al personaje de Carlos Castaneda, Claro. Y él vive pues la libertad ilimitada de ser un desconocido, anda por ahí y desde aquí le mandamos un saludo. Claro, claro, y con mucho cariño, maestro. Y mucho respeto, ¿no? Porque Claro. es el Nahual y él tiene su propio trabajo que está haciendo. Y bueno, este señor dio a conocer esta obra cuando salió su tesis doctoral, perdón, su tesis de licenciatura, es Las enseñanzas de Don Juan, y tuvo un boom muy importante en los 60s, porque pues era la época del peace and love, de los hippies y todo esto, Claro. y muchos jóvenes dieron la posibilidad, vieron en la posibilidad en la obra de Castaneda de un permiso para entrar al maravilloso y aterrador mundo de las drogas, ¿no? Ajá. Acuérdate que en aquella época, bueno, tú no te podrás acordar, pero yo sí, que pues las drogas era algo, una aventura muy romántica, y sobre todo cuando hablamos de drogas de los años 60, pues, básicamente era la marihuana, ¿no? Aunque en Estados Unidos y Watson y otras personas sí estaban trabajando con el LSD y otras sustancias químicas que tenían efectos parecidos, y por eso de alguna manera esta obra también fue satanizada, ¿no? Claro. Pero los jóvenes en el 60 y tantos tomaron pues como un pasaporte de pase libre a las drogas, y bueno, pues los resultados fueron terribles. Pero ese es el entorno en el que surge la obra, y Castaneda va a escribir una serie de libros. Y bueno, aquí déjame decir qué dice Castaneda sobre la manufactura de la obra. Estoy citando a Carlos Castaneda y dice: para escribir los libros, le dice Don Juan, tendrás que usar la brujería. Primeramente tendrás que hacer una imagen mental de tus vaivenes en la brujería, como si estuvieras reviviéndolos. Después tendrás que ensoñarlos, verlos en tus sueños, y luego tendrás que ensoñar el texto del libro que quieres escribir. Tendrás que verlo en tus sueños. Para ti, escribir un libro no puede ser un ejercicio literario, sino más bien un ejercicio de brujería. Es del conocimiento silencioso de Carlos Castaneda. Ahí está en voz del propio Castaneda cómo se escriben los libros. Claro. No son una obra literaria, es un ejercicio de poder. ¿Cuál es la bibliografía de Castaneda? Bueno, las enseñanzas de Don Juan, en 1968, que además fue su tesis. Luego en 1971 escribe Una realidad aparte, y luego en 1973 escribe Viaje a Ixtlán, con él obtuvo su doctorado. Aquí déjame hacer un paréntesis. En Viaje a Ixtlán, él en el prólogo es muy, muy claro. Él dice en el prólogo que después de 10 años de haber sido discípulo de Don Juan, se ha dado cuenta que no ha entendido nada. Ajá. Y va a hacer una recapitulación. Por eso yo, a aquellas personas que estén interesadas en conocer la obra, primero, pues, disculpa que lo diga, pero primero les recomiendo que lean mi libro, Claro, sí. Y cierto, para leer a Carlos Castaneda, que lo pueden bajar gratuitamente de portal toltecayot.org. Ahí le pones, ¿no? Toltecayot.org, claro. sección libros. Ahí está el libro para leer a Carlos Castaneda, lo pueden bajar en Word o en PDF. Yo recomiendo primero ese libro porque lo sitúa, les dice de qué se trata cada libro, qué tema va a tratar, y les explica o les trata de explicar cuál es la metodología en la que se escribió, porque los primeros libros, los primeros 5 libros, que es hasta Relatos de Poder, él los escribe, 1, 2, 3, 4, los primeros 4 libros los escribe en la conciencia ordinaria. Cuando iba a visitar a Don Juan, él estaba recogiendo sus notas de campo y escribió su tesis
de licenciatura, y luego escribió Una realidad aparte, y luego escribió Viaje a Ixtlán, y después escribió el Relatos de Poder en 1975. Hasta ahí él escribe a bote pronto, por decirlo de alguna manera, cuando está con Don Juan, en el tiempo lineal. Pero al mismo tiempo, fíjate bien, desde 1963, desde el mismo momento que conoce a Don Juan le empieza a dar la enseñanza del lado izquierdo. Y para eso él hace que entre en estado de conciencia acrecentada, que le permite tener una percepción y una claridad verdaderamente brutal y asombrosa, pero que con lo consiguiente de que cuando sale de ese estado de percepción acrecentada, no tiene memoria de esa vivencia en el plano de la conciencia normal. Wow. Y entonces los demás libros, El Segundo Anillo de Poder, escrito en 1977, El Don del Águila en 1981, El Fuego Interno en 1984, El Conocimiento Silencioso en 1987, El Arte de Ensoñar en 1993 y El Silencio Interno en 1996, que también fue conocido como el Libro Púrpura y fue vendido en los talleres de la Tensigridad. Esos libros están escritos en que Castaneda en 1973 para adelante tiene que recordar lo que vivió desde el 63, pero en la conciencia acrecentada. Wow. Dice Don Juan que nosotros somos, él dice un huevo luminoso, hoy sabemos que no es un huevo, es un toroide. Claro. Nosotros, como la Tierra, como una manzana, somos un toroide energético que tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético. Entonces, Don Juan dice que somos como, imagínate, como estas cintas magnetofónicas con las que hacíamos los cassettes, una cinta de grabadora, que registramos lo que vivimos, se registra en nuestro cuerpo energéticamente, queda registrado, queda vívido. Así es. Entonces, el trabajo que tiene que hacer Castaneda con los que en principio iban a ser su grupo, los que iban a ser la otra camada, es recordar, pero recordar no en el sentido de la conciencia normal, sino recordar es revivir lo que vivieron en la conciencia acrecentada, recuperar ese conocimiento e irlo ensamblando. Y entonces es cuando escribe el Segundo Anillo de Poder, El Don del Águila, El Fuego Interno, que en línea, en tiempo de línea, pues son después de Relatos de Poder, pero que, por ejemplo, cuando él escribe las enseñanzas de Don Juan, al mismo tiempo está recibiendo la enseñanza que escribe en el Segundo Anillo de Poder. Y fíjate que el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, tiene muy poco conocimiento tolteca, porque no le haya, Don Juan Castaneda no le haya la sabiduría tolteca, pero lo mismo si tú ves el Segundo Anillo de Poder, que ya es el 1, 2, 3, el quinto libro, yo los fui leyendo casi como los iba sacando Castaneda, hasta olían todavía en tinta. Cuando leí el Segundo Anillo de Poder, de golpe me sentí defraudado porque dije, ya chafió Castaneda, ya este libro es máscara, el santo máscara contra poder, ¿cómo dice? Máscara contra cabellera, sí. de la mujer, de la gorda y todo eso. Me pareció que se había caído la obra. Y no es eso, lo que pasa es que Castaneda comienza a recordar, entre comillas, lo que aprendió en 1973, pero que lo va a escribir en 1977 y le va a llamar El Segundo Anillo de Poder. Fíjate cómo es Don Juan dice que tenemos dos anillos. El primer anillo de poder es el mundo del tonal y el segundo anillo de poder es el mundo del nahual. Entonces, así como el primer libro dice las enseñanzas de Don Juan, que es bastante malito, el quinto libro
es el segundo anillo de poder, que también es bastante malito en el área del nahual. Ok. Y entonces hay que entender la obra como en un parteaguas, lo que escribió del lado del tonal y lo que escribió del lado del nahual a partir del recordar lo que vivió en un mismo tiempo en dos enseñanzas diferentes. Wow. Entonces es así como se puede entender la obra. Eso más o menos lo digo en mi libro, lo hago entender, me hago entender mejor que hablando, para que el lector vaya entendiendo que cómo debe de leer. Yo recomiendo mucho que comiencen con el viaje a Ixtlán, bueno, que lean mi libro, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y que ya después comience con el viaje a Ixtlán y que vuelvan a leer el viaje a Ixtlán y que vuelvan a leer el viaje a Ixtlán y que vuelvan a leer el viaje a Ixtlán, porque mira lo que sucede, yo lo leí 150 veces, cada vez vas entendiendo más, cada vez vas teniendo más capacidad o más energía para entender lo que en un momento dado tú lees y te sigues de largo, pero ya después, como estás sumando conocimiento, dices, mira, aquí hay esto, aquí hay mucha sabiduría que está muy eh, matizada, por decirlo de alguna manera, muy tolteca, porque fíjate que nuestros viejos abuelos hacían floricanto. Claro. Ellos no escribían filosofía de pienso, luego existo, hostias. No, ellos hacían poesía, Claro. porque para hablar de lo inconmensurable solamente a través de la poesía. Entonces, de alguna manera, fíjate cómo también Castaneda te permite, a través de su obra, es muy fina. Si tú lo lees así de golpe, como la primera vez que yo leí a Castaneda, no entendía absolutamente nada. O sea, Claro. me pareció nada más una narrativa sin ton ni son, pero cuando empiezas a tener poder, y por eso él dice que para entender el poder hay que tener poder. Claro. No Claro. cualquiera agarra un libro de Castaneda y ya empieza a entender. Por eso yo digo que lees y lees y lees el viaje a Islán, y gente tan lenta y tan tonta como yo, pues tuve que leerlo 150 veces. Ahora, ¿cómo lo leí de esta manera? Y déjame hacer un paréntesis para dar una receta, porque también en esto hay recetas. Te estoy hablando de los años 70 cuando yo entré en esto, y porque ahora la tecnología es otra cosa. Pero en los años 70, pues yo me sentaba a leer un libro y me tardaba 3, 4 días en leerlo. Pero llegó un momento en que leí tantas veces Viaje a Islán que ya casi me lo sabía de memoria. Wow. Y entonces yo era como aquellos de sálvate, sálvate, hermano, capítulo tal, página tal, Claro. renglón tal, ¿no? Y te citaba Castaneda. Era insoportable. Todavía más de lo que hoy soy, ¿no? De veras que yo llegué al fanatismo con este cuate. Ajá. Y entonces llegó un momento que me aburrí de lo que estaba haciendo, y entonces yo trabajaba en la Casa de la Cultura de Tustepec y le pedí a mi secretaria, lo que hice fue subrayar, yo la obra la divido, según Guillermo Marín, la divido en 3 partes. Lo que dice Don Juan, lo que piensa y dice Castaneda sobre lo que hace Don Juan, y la paja que es el relleno literario. Claro. Wow. Entonces, habría que ver lo que dice Don Juan, porque lo que dice y piensa Castaneda sobre lo que hace y dice Don Juan, pues solamente puede ser como notas de campo interesantes para Castaneda. Claro. Claro. Pero entonces uno tiene que ir a la fuente, y la fuente en este caso es lo que dice Don Juan. Entonces, como yo estudié administración de empresas, y ahí tu deformación es ser pragmático, lo que hice fue subrayar lo que yo creía que era importante de lo que decía Don Juan. Y entonces ya no leía todo el libro, sino nada más leía las partes que yo subrayaba. Pero llegó un momento en que me cansé y le pedí a mi secretaria que me transcribiera, acuérdate que se usaba máquina de escribir, que me transcribiera el libro, solamente lo que estaba subrayado. Y entonces apareció un texto mágico un renglón que subrayaba de la página 6 engarzaba al siguiente subrayado que estaba en la página 10 en otros 2 renglones, parecía un solo texto. Es decir, saqué la obra de la obra, saqué lo que dice Don Juan y se hizo un texto muy entendible.
porque al conocer ya la paja y lo que dice don Juan Castaneda, pues entonces ya me dedicaba yo a la que era la esencia. Pero con este afán de administrador de empresas, de ser totalmente pragmático, en ese entonces acuérdate que había cassettes y grabadoras, radiograbadoras, no Sí, era la tecnología de aquel entonces. claro. Yo creo que no habías nacido, pero era como lo máximo. No, sí, Y sí, sí, entonces, sí, me tocó, maestro. así te tocó, Sí, bueno, claro, claro. te tocó enredar cassettes, ¿no? Sí, claro, de hacer mis grabaciones y todo. Sí. Bueno, pues entonces lo que yo hice es que ese texto que, ese texto que me dijo, que me hizo favor mi secretaria de transcribir, lo volví a subrayar a lo que yo le llamé la jalea real Ajá. de Don Juan. Y luego esa jalea real la grabé con mi propia voz en cassettes de 90 minutos, de modo que me podía echar 2, 3 libros en un cassette y todas las noches durante años, literalmente durante años, si no te vayas a reír, me dormía escuchándome repetir lo que don Juan decía. Wow. Y eso me llevó a un nivel casi de mágico porque entonces tuve acceso a los centros abstractos de las historias de poder. O sea que yo creé, ahora lo veo a la distancia, mi propia magia, Claro, con mi propia tecnología. claro. Entonces se fue de tal forma compenetrando en mi ser lo que decía don Juan, que llegaba un momento en que no lo repetía, sino lo sentía. Ujú. Y por eso el libro de Para leer a Carlos Castaneda lo escribí en una semana, porque ya tenía toda la información, porque luego en mi vida personal tuve un naufragio, como dicen, y me enfrenté a una mujer de conocimiento, una pavorosa bruja de conocimiento maligno, Ajá. que me hizo durante 7 años no hablar de Carlos Castaneda porque se pitorreaba de mí, ¿no? Ok. Ella era, ella era marxista, leninista, trotskista y todo lo que te puedas imaginar de la revolución bolchevique y se burlaba de estas cuestiones esotéricas. Y yo como estaba terriblemente enamorado de ella, pues dejé de hablar y dejé de pensar en Castaneda, pero eso fue algo muy interesante porque fue como los vinos que los dejas fermentar, Ajá. ¿no? Ahí se quedó ese conocimiento silencioso, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. Total que en cuanto me liberé de esta bruja, esta maligna bruja, eh, lo escribí en una semana. Fue como un gatillazo, ¿no? Fíjate, una respuesta muy interesante, ¿no? Cuando salí de la oscuridad pude escribir eso en Wow. una semana. Y entonces ese libro va a tener la síntesis. Y por ahí les recomiendo, tengo un texto muy bonito, perdón que sea tan narcisista, una No, disculpa. pues para nada, maestro. La verdad yo le doy la razón, maestro. Gracias, tú también me haces segundo. ¿Dónde vamos a ir, Iván? No, hay que ser más serios. Bueno, el caso está en que yo escribí un texto que se llama La sabiduría tolteca de Juan Matos o algo así, y lo subí a mi página, y una persona que no conozco amablemente lo puso en este programa Loquedo, creo que se llama, Ah, eh, Loquendo. Loquendo, Ajá. y un día en la internet yo andaba ahí loqueando y me encontré este Loquendo y empecé a escuchar y digo, oye, qué padre, qué interesante. Y luego me di cuenta, oye, hostias, pues esto es mío. Pero me Claro. gusta mucho porque hago una reflexión de cómo es que yo entré a la obra de Castaneda y yo creo que ahí muchas personas si escuchan ese audio, si me permites te lo voy a pasar para que lo pongas ahí, o la gente que quiera escribirme, que me complace mucho que me escriban a tigremarina@gmail.com, yo se los mando con mucho gusto, la liga de ese audio, porque fíjate que muchos de nosotros, pues yo creo que todos estamos totalmente colonizados, ¿no? Todos pensamos como Hernán Cortés o como ¿cómo se llama el de Sudamérica? Eh, Pizarro. Pizarro, ¿no? Ese Sí. es nuestro pensamiento
de Pizarro, de Hernán Cortés, hacia lo propio nuestro, ¿no? Y como yo digo, pues somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y no nos damos cuenta que en nuestra realidad, no importa que estés en la propia Lima o que estés en estas ciudades, o en la Ciudad de México, ahí está el conocimiento, ahí están los hombres y mujeres de conocimiento. Lo que pasa es que estamos tan colonizados, tan cerrados de la cabeza, que no tenemos la energía y la capacidad de verlos, pero ahí están con nosotros. Claro. Entonces yo les recomiendo mucho que escuchen ese audio, porque se verán retratados pues en esa figura tan triste mía de ser un colonizador que de repente pues lo atropelló la obra de Castaneda, ¿no? Claro. Me atropelló porque me dio cuenta que me llevó a una realidad que ni remotamente yo me esperaba que hubiera en México, y más en los pueblos anahuacas, mal llamados indígenas, que hubiera conocimiento, que hubiera sabiduría, que hubiera todo este maravilloso mundo que pues hoy ya se acepta, especialmente a partir, fíjate, hay dos cosas que las ligo, la obra de Castaneda y el EZLN han dado una visión diferente a los pueblos anahuacas, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y les han dado un lugar y un respeto que nunca tuvieron desde 1492, ¿no? Hoy es hasta los criollos y los mestizos se echan sus peroratas diciendo que son chamanes, y ahora ya es de moda vestirte, emplumarte y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero cuando yo era un chamaco, pues el que se hacía eso, pues no, hombre, se pitorreaban de uno, ¿no? Claro. Pero ahí está la sabiduría. Y bueno, esta es en sí la obra de Castaneda. Después, como dije, voy a repetir. El primer libro es Las enseñanzas de Don Juan, que escribió en 1968. Después, Una realidad aparte en el 71. Luego, Viaje a Ixtlán en el 73, que es, ahí hace pues un análisis de todo y nos permite entender la obra con mayor seriedad. Luego en el 75 escribe Relatos de Poder, en el 77 El Segundo Anillo de Poder, en el 81 El Don del Águila, en el 84 El Fuego Interno, en el 87 El Conocimiento Silencioso, en el 93 El Arte de Ensoñar, en el 96 El Silencio Interno, o también conocido como el Libro Púrpura, y en 1998 escribe El Lado Activo del Infinito, y en el 99 escribe Pases Mágicos, y al final, en el 2000, escribe, el último libro que escribe es La Rueda del Tiempo. Ese es mi libro de cabecera, maestro. Bueno, sí. Fíjate lo que son las cosas, no te va a gustar lo que voy a decir, pero el libro Púrpura, El Lado Activo del Infinito, Pases Mágicos y La Rueda del Tiempo ya son, desde mi perspectiva, ya son obras de él. Sí, claro. Ya es algo muy personal de él. Claro. Ya no está la presencia pues luminosa del tolteca, Don Juan. Claro. Y pues tiene otro significado. Ahora, Castaneda termina hablando de la tensegridad, que la tensegridad es una serie de ejercicios que desde el principio, desde 1963, Don Juan le decía que tenía que hacerlos Castaneda. Uh-huh. Y Castaneda los hacía pues porque veía que pensaba que eran cosas caprichosas de ese viejito. Ajá. Y las hacía pues nada más para darle avión para no perder al informante. Pero esos ejercicios que Don Juan hacía para él mismo y que le enseñó a Castaneda a hacer, son ejercicios que su objetivo es estimular la energía que está dentro del toroide. Según Don Juan, esa energía del toroide se va yendo hacia abajo, se va como aplastando, porque nos volvemos bastante plastas, ¿no? Claro. Nos volvemos bastante fijos, bastante... por ejemplo, un niño se mueve, sube, baja, piensa, grita,
y el adulto cada vez se vuelve más lento, más inamovible. Entonces, de alguna manera esa energía se va hacia abajo, se va condensando. Y entonces esos que llama el pases mágicos y que yo de manera peyorativa, y le pido disculpas a Castaneda y a don Juan, yo con sarcasmo les llamo los aeróbics toltecas, ¿no? Pues sí. Pues sí, entonces, estos ejercicios son para restablecer, remover esa energía que está abajo, y activar la energía y tenerla al 100%. Aquí déjame hacer un paréntesis. Todas las civilizaciones tienen ese tipo de conocimiento, todas. Por eso todas hicieron pirámides. Claro. Y déjame ir por este lado. En China, los hombres y mujeres de conocimiento después del periodo posclásico, igual que nosotros, mantuvieron sus líneas de conocimiento, sus linajes de conocimiento, y estos sobrevivían en los monasterios. En un momento ya del periodo posclásico, cuando vamos a decir, los militaristas chinos, los señores feudales, los samuráis y todo esto, bueno, estos son de Japón, pero también aquí sucedía esto en China, estos guerreros hacían estragos sobre los campesinos que estaban desarmados. Estos hombres de conocimiento les dieron estas técnicas de manejo de energía para defenderse. Y es ahí el nacimiento de lo que llaman las artes marciales, claro, de Asia. Pero esas artes marciales no surgen como artes marciales en sí mismas, sino son los pases mágicos de China o de India, que son ejercicios para mantener la energía al 100%. Y como dice don Juan, a un hombre de conocimiento jamás le vas a poder dar una cachetada o lo vas a tirar. Claro. Y bueno, ese es un ninja, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí lo que trato de decir es que toda esta gran negocio que se ha hecho de las artes marciales, pues vienen de un conocimiento ancestral que tiene que ver con la energía. Claro. Y que aquí en el Anáhuac también existía. Hay muchas figuras que te están hablando de los pases mágicos, como le pone Castaneda, que me parece pues hasta feo, ¿no? Con eso de los pueblos mágicos y los pases mágicos, sí. Me parece como muy, muy superficial. Yo pienso que hay que retomar, y no me va a tocar a mí, yo creo que van a ser otras generaciones, las que van a restituir con formalidad y hasta académicamente todo esto de la Toltecayot, para darle el nivel que tiene, ¿no? Claro. Y que con hombres de conocimiento como don Juan, y los que le han sucedido, pues, por ejemplo, don Juan decía brujería, a la toltequidad, y Castaneda le dice a estos ejercicios de energía tensigridad. ¿Cuál es su nombre? Pues no lo sé, debe tener un nombre en náhuatl, desde luego, y desgraciadamente hoy ya mucha gente está haciendo negocio, porque ese es un problema también. Los bribones, y discúlpenme que lo diga, pero es una indirecta, los bribones que siempre quieren hacer negocio de todo, pues ya han sacado por ahí las artes marciales toltecas y las artes marciales ancestrales de la náhuatl. Sí. Eso es totalmente falso. Claro. Nuestros viejos abuelos no eran guerreros de la materia, eran guerreros del espíritu. Claro. Pero bueno, esto es en sí, la obra de Carlos Castaneda. Estos son sus libros. Ahora, déjame decirte que cómo empezó la Toltecayot, dicho por Carlos Castaneda. Dice: al comer plantas de poder, los toltecas dieron el primer paso en el camino al conocimiento, contestó. Ya fueran empujados por la curiosidad o por el hambre o el error, las comieron. Una vez que las plantas de poder produjeron sus efectos, solamente fue asunto de esperar hasta que algunos de ellos comenzaron a realizar comenzaron a analizar sus experiencias. En mi opinión, los primeros hombres que recorrieron el camino del conocimiento
fueron muy intrépidos y al mismo tiempo muy desacertados. Del libro El conocimiento silencioso de Carlos Castaneda. Entonces, fíjate cómo en la misma obra te dice cómo comenzó este conocimiento, ¿no? De Castaneda. Dice, mucho tiempo antes de que los españoles llegaran a México, dijo don Juan, existían extraordinarios videntes toltecas, hombres capaces de actos inconcebibles. Estos son, un paréntesis, estos son, los toltecas tienen dos camadas o dos generaciones. La primera generación de los toltecas, y don Juan lo sitúa 10,000 años atrás, y la segunda generación de hombres de conocimiento o toltecas, que es ya la que alcanzan a ver los españoles. Entonces, otra vez repito, mucho tiempo antes de que los españoles llegaran a México, dijo, yo pongo 10,000 años, existían extraordinarios videntes toltecas, hombres capaces de actos inconcebibles. Eran el último eslabón en una cadena de conocimiento que se extendió a lo largo de miles de años. Esos videntes toltecas fueron hombres extraordinarios, brujos poderosos, sombríos y obsesionados, que desentrañaron misterios y poseyeron conocimientos secretos que utilizaban para afectar o subyugar a quienes cayeran en sus manos. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Él habla de que hay dos camadas o dos tipos de toltecas, el linaje ancestral más antiguo de 10,000 años, que dieron como la base, pero que ellos sucumbieron porque se obsesionaron en el mundo material. Es decir, el conocimiento que recibieron lo usaron en el mundo inmediato y esa fue su perdición. Claro. Aquí déjame hacer un paréntesis. Don Juan le dice a Castaneda que se va a enfrentar en el camino de la Toltecayot a los 4 enemigos del conocimiento. Los 4 enemigos son los siguientes. El primer enemigo, el que enfrenta a cualquier persona, a aquel que comienza a leer la obra, es el miedo. El miedo a darte cuenta que hay un mundo totalmente desconocido, terrorífico, extraordinario, más allá de tus narices, ¿no? Y eso a cualquiera le da miedo, porque nosotros estamos muy seguros en nuestras 4 paredes de mundo conocido. Pero cuando te dicen que el mundo es apabullante, aterrador, misterioso, pues nos da miedo. Claro. Y tan sencillo como vete al bosque en la noche sin luna, sin lámpara, y vas a ver de qué hablo, ¿no? O sea, el mundo desconocido, y no estoy hablando de otra realidad, estoy hablando, vete a un bosque, vete a la montaña de noche, y pues es un mundo aterrador, ¿no? Claro. Porque esta seguridad que nos da la luz y las 4 paredes que delimitan nuestro mundo cotidiano, pues nos dan mucha seguridad. Aquí somos poderosos, pero cuando salimos en un bosque a la oscuridad, pues ya cambia la cosa. Y más imagínate cuando entras en el mundo del conocimiento, pues te pasa lo mismo, pero multiplicado 1,000,000 de veces. Sí, claro. Entonces, el primer enemigo de conocimiento es el miedo. El miedo a darte cuenta de que tu mundo conocido pues es una corcholata. Claro. Y cuando tú vences el miedo, cuando te das cuenta y aceptas de manera valiente, temeraria, que hay un mundo allá afuera inconmensurable, aterrador y maravilloso, en ese momento vences al miedo y te enfrentas al segundo enemigo de conocimiento, que es el que te das cuenta de que, ay Dios, ya se me olvidó cuál es el segundo enemigo de conocimiento. ¿El poder? No, ese es el tercero. ¿La claridad? La claridad, exactamente, mira. Oye, tú deberías dar la plática. No, estoy feliz, estoy aquí recapitulando, mire. Ándale. Sí, entonces cuando un hombre de conocimiento, perdón, cuando una persona entra en el conocimiento y se da cuenta de que ve más allá de sus narices, tiene claridad. Y esa claridad, pues, le permite ver todo ese maravilloso mundo que está enfrente de él. Y dice don Juan que
el mundo conocido en el que vivimos es como de 3 centímetros de largo. Bueno, creo que exageré, es como de 2 centímetros. Sí. El mundo desconocido, pero que podríamos llegar a conocer con plantas de poder, con venerables, ilustres y luminosos maestros, es como de 1 centímetro más. Wow. Y el mundo desconocido, que jamás podremos conocer, haga lo que haga uno, es hasta el infinito. Así es. Wow. Entonces realmente, pues nos damos cuenta que por más que vemos, no vemos nada. Y es cuando se vence al segundo enemigo del conocimiento, que es la claridad. Que por más que ves, no ves más allá de tus narices. Y es cuando enfrentas al tercer enemigo del conocimiento, porque ya venciste el miedo, ya tienes claridad, entonces llegas al conocimiento. Y el conocimiento te permite ser una persona poderosa, porque ya sabes, el conocimiento es poder. Y entonces enfrentas justamente al tercer enemigo, que es el conocimiento. Claro. Y bueno, la forma de vencer el conocimiento, el poder, la forma de vencer el poder es no querer nada. Claro. Un guerrero, un hombre de conocimiento, cuando llega a tener poder, lo único que quiere es no querer nada. Que está difícil, maestro. Bueno, y es tan difícil que cuando logras vencer el no querer nada, en ese momento enfrentas el cuarto y más difícil enemigo, que es el tiempo. Claro. Porque ya eres un viejito chocho, ya eres un viejito que te gusta la comodidad, y ya eso de andar loqueando como chamaco, dices, mejor me tomo mis chopitas y estoy tranquilo. Entonces la muerte, el tiempo humano es muy corto para desarrollar el conocimiento, según dice Don Juan. Por eso dice Shakespeare en El Rey Lear que no se puede llegar a ser viejo sin ser sabio. Claro, claro. Pues yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Sí, maestro, pero pues aunque sea este cachito estuvo increíble, maestro, y sirve como un buen video para que todos los que nos están escuchando, pues ya se piquen, ¿no? Como diría el maestro, y le demos pie a los siguientes, maestro. Vamos a hablar, el siguiente video lo vamos a ya desarrollar sobre la obra de Castaneda, y como ustedes vieron, les vamos a presentar a la obra y a Carlos Castaneda de Don Juan, no lo que dice Guillermo Marín, sino justamente lo que dice Don Juan y lo que dice Castaneda, que para mí eso es lo importante, y de ahí cada uno de nosotros pues toma sus propias conclusiones. Pues muchísimas gracias, maestro. Si quiere decir los links también usted, de todos modos los voy a poner, pero los links donde pueden. Con que los pongas te lo voy a agradecer mucho, especialmente queremos que nos visiten en nuestra nueva dirección de Facebook, que es Guillermo Marín Ruiz. Ahí voy a concentrar todo el material, porque lo tenía yo muy disperso, y ahora un genio de estas cosas me recomendó concentrarlo, y desde luego en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, claro, que se llama Tolteca Guillermo Marín Ruiz, donde cada día estamos poniendo pequeños videos que los invitamos a que los vean. Tenemos 2 tipos de videos. Uno se llama Las enseñanzas del cuervo, que son pequeños videos que no pasan de 2 minutos sobre la sabiduría tolteca de Juan Matus. Y el otro se llama Las enseñanzas del jaguar, que es la Toltecayot, vista desde el punto de vista cultural, ancestral, que es la que nosotros manejamos. Entonces tenemos las enseñanzas del cuervo y las enseñanzas del jaguar en YouTube, en el canal Tolteca Guillermo Marín Ruiz. Pues ojalá nos ayuden visitándolo, y todos los días ahí van a tener mínimo 2 videos nuevos, donde vamos a ir dosificando esta sabiduría que pues necesitamos ir poco a poco digiriéndola, entendiendo la otra realidad, porque tardamos 500 años en que nos colonizaran. Ahora vamos a tener que tardar un poco más de tiempo en descolonizarnos, en volver a ser lo que fuimos con esta sabiduría ancestral.
Pues Iván, muchas gracias y espero la próxima entrevista seguir sería Carlos Castaneda. No, yo le puse a esta plática la otra realidad de Carlos Castaneda. Ok. Haremos la 2 y a lo mejor la 3 para terminar con todo lo que queremos enseñarles a nuestros amigos. Y a ti, como siempre, te agradezco el favor de que me invites a tu canal y estamos en contacto para la próxima. Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un abrazo grandote. Gracias. Gracias, maestro.